Bien, estamos de vuelta. Tuvimos un pequeño problemita técnico allí en nuestra señal a través de internet, pero ya estamos con ustedes de nuevo, saludándoles, dándoles las gracias porque siempre nos siguen a través de nuestro canal de Ángel Mensajero TV en Facebook y también en la página, en nuestra página en Facebook, en YouTube. Ahí nos puede encontrar como Ángel Galiano. Usted puede ver aquí, ponga ese nombre y usted nos va a ver. Si quiere mandarnos un texto a través del WhatsApp, nos puede mandar allí, ¿verdad? O como les dije, nos puede escribir allí en el chat de Facebook. Bien, déjeme actualizar acá este asunto porque se nos acaba de cortar la señal y pues no teníamos acá la comunicación, pero ahora sí ya la tenemos aquí. El día de hoy vamos a estar hablando de la palabra de Dios como siempre, pero un tema muy importante que lo vamos a presentar a continuación y es, ¿usted cree como cristiano que nosotros cuando nos bautizan deberíamos de bautizarnos en el nombre de Jesús o deberíamos de bautizarnos, solamente en el nombre de Jesús? ¿O deberíamos de bautizarnos, como dice Mateo 28:19, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Qué usted cree? ¿Qué le han contado? ¿Qué usted ha investigado sobre este particular? Porque, a decir verdad, hoy en día las opiniones están muy divididas en cuanto a este tema. Y nosotros pues queremos aportar, queremos exponer nuestro punto de vista según a lo que hemos estudiado y que el Espíritu de Dios nos ha revelado, porque todos aquellos que buscamos a Dios de corazón, Dios de una forma u otra nos revela el sentido correcto de alguna preocupación o de algo que nosotros queremos investigar o conocer. Yo tengo mi punto de vista, no soy pastor como lo he dicho en otras ocasiones, sí nos gusta estudiar la palabra de Dios, nos apasiona hablar de la palabra de Dios y hemos adoptado esta costumbre en nuestra vida porque nos hace sentir realmente felices al estar cerca de Dios a través del estudio de su palabra, a través de conocer a Dios a través de su palabra. Eso nos llena de vida, nos llena de esperanza, nos trae paz, transforma el corazón, el alma y nos hace vivir una nueva experiencia, una experiencia espiritual lindísima que nosotros quisiésemos también compartir con cada uno de ustedes. Si es que la palabra de Dios no solamente trae felicidad, no solamente trae paz, consuelo, salvación, pero también nos lleva a conocer la verdad, que es muy importante. Y la verdad no es más otro que el Señor Jesús. Dice su palabra que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Aquellos que estamos interesados en conocer la verdad bíblica, la verdad de Dios, sin duda alguna, Él está dispuesto a ayudarnos a entender. El ministerio del Espíritu Santo fue dejado y el Espíritu Santo fue enviado por el Señor Jesús. Él dijo, si yo me fuere, os enviaré otro consolador, otro igual que mí. Otra persona de la deidad para que nos lleve a toda verdad. O sea, Jesús es el representante de Dios en la tierra. Dios jamás nos ha dejado solos. Durante la historia humana, el Señor ha estado con nosotros. Jehová, Dios, Elohim, Yahvé, como usted quiera llamarle, Jesús, Yeshua, como usted quiera llamarle,
Él ha estado con nosotros. Lo que pasa que a veces, como personas que a veces pertenecemos a ciertas o algunas religiones, eh, optamos o tomamos posiciones un tanto extremas, tanto en la punta liberal como en la punta estricta del lado conservador. Y nos hemos dado cuenta de que realmente cuando nosotros nos vamos y exageramos en cualquiera de las dos alas, pecamos y a veces cometemos muchos errores, ¿no? En el caso, por ejemplo, del Señor Jesús, alguna área de los judíos, algunos grupos de los judíos en la época de Jesús, algunos los consideraban un liberal de primera, pero también habían otros que lo consideraban conservador, un radical, por decirlo así. Pero a decir verdad, el Señor Jesús mostró un punto muy equilibrado. Si nosotros lo queremos ver así y analizamos muy bien sus palabras, nos vamos a dar cuenta de que el Señor Jesús todo el tiempo guardó equilibrio en su diálogo, en su expresión, en su predicación, en sus mensajes. Pero también hay que decir, ¿verdad?, que en ocasiones él tuvo que hablar fuerte. Y nosotros conocemos muchas expresiones en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, donde Jesús tuvo que llamar hipócritas, hijos del diablo, y algo otras palabras que en nuestro lenguaje suenan un poquito fuerte. Pero es que realmente él sabía cuándo hablar y cuándo no hablar. En otras ocasiones cayó. Me refiero, no habló. Y Jesús siempre supo responder en el momento adecuado. Y así es generalmente el lenguaje de Dios, hasta del Padre, ¿no? Cuando Dios habla es porque quiere decir algo, y cuando Él calla es cuando también quiere decir algo, pero no habla, porque a veces es mejor callar que hablar. Y ese es el punto que nosotros como seres humanos nos cuesta manejar. A veces no hablar cuando sinceramente no es el momento de abrir nuestra boca, pero a veces necesitamos hablar y es cuando nosotros nos negamos a hacerlo. Bien, estamos ya aquí listos para presentarles este programa de este día. Les agradecemos a todos ustedes porque están viéndonos y observándonos. Este programa también lo vamos a estar, como todos los que presentamos, lo posteamos en nuestra página de YouTube. Usted nos puede visitar allí en Ángel Galiano en YouTube y puede, suscribirse a nuestra página, porque constantemente vamos a estar enviando, vamos a estar adhiriendo, posteando temas diversos que hablan de la palabra de Dios. Así que usted puede vernos ahí en alta definición, como también acá en YouTube, ¿no? Si usted nos ve por su celular, pues no se ve tan mal. Es porque estamos haciendo una transmisión en alta definición. Pero en la página de YouTube se lo puede ver mucho más claro, por supuesto. Ahí nos ve cuán viejo estamos y todas las arrugas y todo eso, ¿no? Porque el tiempo no pasa en vano. Los años no pasan en vano. Si muchos que no me han visto por muchos años, no, este muchacho ya va, ya le han caído los años. Los años se notan, ¿verdad? Aunque no nos han salido muchas patitas de gallina, como dicen, pero al igual, no tardan por ahí, las canas llegan y gracias a Dios que nos sirven como experiencia también, ¿verdad? Así que el día de hoy vamos a estar con ustedes hablando del tema, este tema que quiero que ustedes participen también. No importa que no estemos en vivo o nos vea cuando ya esté posteado el
el tema, y es ¿en qué nombre nosotros como cristianos deberíamos de ser bautizados? Recuerde, la polémica existe. Hay gran controversia en cuanto a qué fórmula bautismal nosotros deberíamos aplicar cuando nosotros nos bautizamos. Ah, el, ah, el asunto se ha vuelto bastante complicado y hasta cierto punto ha mostrado algunos matices de violencia verbal, porque algunos consideran que es una tremenda herejía, por ejemplo, o una apostasía bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Normalmente se les llaman las personas más liberales. Y también hay otro tipo de personas que consideran de que el único bautizo que se debería hacer es en el nombre de Jesús. El día de hoy hemos estudiado, yo he apartado unas buenas horas de mi vida para estudiar este tema. Lo tengo escrito y lo tengo apoyado con algunos versículos, pero yo quiero decirles, yo no creo personalmente que hay una fórmula bautismal. Y cuando nosotros empecemos a hablar de este tema nos vamos a dar cuenta que cuando el Señor Jesús o los discípulos decían bautizar en el nombre de Jesús, se referían más allá de un pronombre, de un nombre, de un Ángel, de un René, de un Mario, de un Juan, de un Pedro. Significa mucho más que un nombre. Y eso es lo que nosotros vamos a descubrir el día de hoy. Claro, el tema va a quedar abierto, usted tendrá su opinión, yo se la respeto. Y como siempre quiero decirles que yo no soy un tipo dogmático al decir lo que yo digo así tiene que ser. No, entiendo de que la revelación bíblica, y hay muchas cosas en la palabra de Dios que de repente no son lo suficientemente claras para decir, escrito está, ¿no? Y esto del bautismo es uno de los aspectos que de repente se puede dar para interpretarlo de diferentes formas, porque si nosotros vemos en el Nuevo Testamento, la mayor parte de las veces cuando aparece la palabra bautismo, aparece que eran bautizados en el nombre de Jesús. Y apenas en Mateo 28, creo que es el capítulo 19, ya aparece en este mandato del Señor de Jesús cuando nos envía a adoctrinar y predicar el Evangelio a todas las naciones, a todas las tribus, a todas las lenguas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay otro versículo también que no menciona el nombre del Padre en sí, pero está implícito, pero que sí menciona un bautismo. Aparte de este versículo, es otro que aparece, creo que es en Gálatas, donde vamos a estar hablando, que sí aparece también el nombre, menciona el Espíritu Santo. O sea que estos, en este caso, no, creo que es en Hechos va a ser, lo vamos a estar viendo. Mencionaba allí la experiencia de algunos discípulos que fueron a Samaria y resulta que los habían bautizado en el nombre de Jesús, pero se dieron cuenta los otros discípulos en Jerusalén de que aún no habían sido bautizados en nombre de mencionando el Espíritu Santo. Pero vamos a estar hablando de ese versículo, ¿verdad? Más adelante, no lo queremos dar de una vez. Así que para todos en todas partes, les deseamos una feliz tarde. Estaremos hasta las 3:30, 3:40 de la tarde. Las 3:40, yo les prometo que vamos a estar allí. Vamos a ver si... Yo quiero... A ver si les cantamos una alabanza musical. Déjenme que ver si no me... A veces la cámara se pone un poquito así... un poquito borrosita por los movimientos que a veces hacemos. Déjenme ver si podemos controlar esta situación acá, mejorar un poquito, aunque sea ahí, creo que ya va saliendo. Ok.
Les pedimos ahí, si usted tiene algún comentario, cualquier comentario que usted nos quiera hacer, lo puede escribir con mucho gusto. Voy a tratar. Últimamente yo no he estado viendo los mensajes. Por alguna razón, yo no logro identificar los mensajes en vivo, algunos. Pero ojalá que todo esté bien, ¿verdad? Bien. Quiero buscar acá alguna de mis cantos que tengo para entonárselos en este momento. Y esperamos que sea para la honra y gloria de nuestro Dios en este día, ¿verdad? Porque realmente nuestro propósito y nuestro único objetivo es alabar, glorificar el nombre de Dios, ¿verdad? Con nuestra alabanza, con nuestra boca, con nuestras vidas, con nuestro testimonio. Es nuestro objetivo realmente agradar a Dios, preparar el camino para el que pronto habrá de venir. Mis queridos amigos, hermanos, queremos repetirlo hasta la saciedad, y es que Cristo viene pronto. Las señales en el mundo natural se están dejando ver. Usted lo puede sentir, usted lo puede ver, usted puede ver las gentes, el movimiento de las personas, el movimiento de las naciones, las actitudes de los gobernantes, la actitud de la naturaleza, el comportamiento de la naturaleza, de los astros, de los principales astros que iluminan la tierra, en este caso la luna y el sol, el tiempo, la actitud de las personas. Usted puede ver que algo grande realmente se avecina sobre la tierra. Y sin duda alguna, y queremos decirlo categóricamente, es que Cristo, el Hijo de Dios, se aproxima. Estos eventos están profetizados en la palabra de Dios, y muy pronto nosotros vamos a estar iniciando unos estudios de profecía. Vamos a traer personas invitadas que nos hablen, personas que se dediquen al tema, que son estudiosas, para que nos hablen de la palabra de Dios. Pero yo quiero en esta tarde entonarles un canto y que lo vamos a hacer para la honra y gloria de nuestro Dios. Déjenme entonarles Ok, vamos a poner esta que se llama Por amor a ti. Aún estoy aquí, no me quiero ir, veo tu corazón cansado de sufrir. Toma mi mano, déjate guiar. Ha sido mi anhelo poderte acompañar. Conozco tu vida y que tu caminar no ha sido fácil poder sobrellevar. Pesadas cargas que acaban con tu paz. Hoy he venido a darte libertad. Hoy es el día de tu salvación. Dame tu vida, te quiero dar perdón. Si di mi vida fue por amor a ti. Por amor a ti.
conozco tu vida y que tu caminar no ha sido fácil poder sobrellevar pesadas cargas que acaban con tu paz. Hoy he venido a darte libertad. Hoy es el día de tu salvación. Dame tu vida, te ofrezco mi perdón. Si di mi vida fue por amor a ti, por amor a ti. Hoy es el día de tu salvación. Dame tu vida, te ofrezco mi perdón. Si di mi vida fue por amor a ti. Por amor a ti. Si di mi vida fue por amor a ti. Por amor a ti. Ven, aún estoy aquí, te espero con mis brazos abiertos. Yo soy Jesús. Bien, mis queridos amigos, vamos a iniciar ya con este estudio que tenemos preparado el día de hoy, aquí a través de nuestro canal de Facebook, Ángel Mensajero TV. Vamos a presentarles el tema interesante de ¿en qué nombre nosotros deberíamos de bautizar? Es Mateo 28, 19, si no me equivoco, la fórmula perfecta para bautizar. ¿O solamente nosotros deberíamos de bautizar en el nombre de Jesús? ¿Qué nos puede decir usted acerca de este tema? ¿Cuál es su opinión? La puede escribir allí en nuestro chat de nuestro canal. El día de hoy queremos iniciar este estudio que va a tener una duración más o menos de una media hora a 40 minutos, si es que le agregamos algo. Pero queremos realmente traer un poquito de luz. Como les decía a un principio, no pretendemos tener la verdad, pero queremos expresar lo que hemos comprendido en relación a este tema. Y para eso queremos invitar al Espíritu de Dios para que nos traiga conocimiento y sabiduría para poder entender su palabra. Porque saben, mis queridos, Dios tiene todo el deseo de colaborar con sus hijos. Quiere llevarnos a todo entendimiento. Él quiere verdaderamente capacitarnos en su verdad. Lastimosamente, el corazón del ser humano es orgulloso. Somos a veces soberbios. A veces utilizamos la verdad para golpear a otros, para herir a otros, para hacerles notar que sabemos más. A veces nuestra religión tiene mucho orgullo
Y por eso en el mundo está lleno de religiosos. Usted ve que hay religiones por donde quiera y hay muchos devotos de las religiones. Y estos lo que hacen es a veces alejar a las personas del Dios verdadero. Porque a veces nosotros queremos hacer pensar a los demás que somos los únicos que tenemos la verdad y que aparte de lo que decimos nosotros no existe otra verdad. Pero como les decía, gloria a Dios que la verdad es Jesús y nosotros solamente podemos encontrar la verdad en Él cuando le buscamos de todo corazón, cuando somos sinceros y le preguntamos a Él que nos revele su luz, su verdad, el conocimiento de la verdad. Y el día de hoy vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos dé iluminación para que podamos hablar ampliamente de este tema. Oremos, les pido que nos acompañen mis queridos amigos. Querido Dios y Padre que está en el cielo, alabamos y glorificamos su nombre, Señor. En esta hora, Padre, venimos deseosos de conocer cuál es su voluntad. Invitamos la presencia de su Espíritu Santo para que nos pueda iluminar, pueda traer conocimiento, luz a nuestras vidas, a nuestra mente, para poder entender y hacer su voluntad. Porque nuestro deseo es siempre agradarle, glorificar su nombre de la forma que a usted le gusta y no como a nosotros nos gusta. Se lo pedimos en el bendito nombre de Cristo, de Jesús nuestro Salvador. Amén. Bien, para empezar, yo quiero presentarles, quiero iniciar más que todo. Déjenme cortar un poquito esta ventana por acá porque a veces nos distrae un poco. Pero queremos empezar en esta tarde con este estudio diciéndoles de que hoy en día se han levantado una serie de doctrinas y nosotros sabemos que cuando se levantan algunas doctrinas en contra de la palabra de Dios es porque el enemigo de Dios está activo, está trabajando, está queriendo engañar a las personas. La palabra de Dios nos dice muy bien de que en los últimos días el enemigo estaría como león rugiente. Y cuando un león ruge es porque tiene hambre y quiere devorar a su alrededor a todo ser viviente que se encuentre. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando un poco, digo un poco porque este es un tema bastante extenso, hay muchas opiniones, diferentes interpretaciones teológicas, pero queremos hacer lo suficientemente bíblico, porque aquellos que no somos teólogos y que no somos pastores, tenemos que someternos a la palabra de Dios, porque realmente es el único medio, y la oración, por supuesto, la sinceridad en el corazón, son puntos importantes para nosotros lograr entender la verdad de Dios. En una ocasión escuché un tema muy interesante sobre alguien que elocuentemente hablaba de que los cristianos están cometiendo un tremendo error o herejía en este caso, y es que sobre todo yo sé que las personas que bautizan en el nombre de Jesús son personas que no creen en la deidad, que no creen en un Dios triuno. A otros le llaman la Trinidad, la deidad, porque casi siempre estas personas tratan de acusar a sus hermanos diciéndoles de que pues están practicando el paganismo, ¿no? Yo les quiero decir una cosa, seamos sinceros y seamos abiertos de mente. Es cierto que hay muchas cosas, ¿saben ustedes? Hay muchas doctrinas, hay muchas prácticas, hay muchas cosas que los cristianos hacen o hacemos, por decirlo así,
que están inspirados en el paganismo. Principalmente hay muchas costumbres que nosotros hacemos. Yo les podía mencionar, y nosotros acabamos de hacer algunos estudios ahí que nos quedamos cortos realmente. Por ejemplo, nosotros como cristianos practicamos muchas cosas. Por ejemplo, la celebración de la Navidad, la Semana Santa, la celebración de los cumpleaños. Nosotros conocemos los días también como lunes, martes y miércoles. Todo es una inspiración del paganismo. Todos esos nombres son extraídos del paganismo. Incluso los meses del año son extraídos del paganismo, de los astros. Y así muchísimas otras cosas, las costumbres. Hay una infinidad de costumbres, por no decirlos todas, incluso hasta en el día que adoramos a Dios. Por ejemplo, hay 2 días mayormente que se adora a Dios en la semana, que es el sábado o el domingo. El sábado mayormente se reúnen los que son los judíos y muchas religiones cristianas que se reúnen en el día sábado en obediencia al 4.º mandamiento. Así también como, por mencionar algunos, están los bautistas del 7.º día. Son muchísimos, los adventistas del 7.º día, a la cual yo pertenezco, en el cual nosotros nos reunimos en el día sábado para adorar a Dios en el día sábado. También están las demás hermanos que se reúnen en el día domingo. El día sábado, claramente la palabra de Dios lo señala como el día que Dios lo creó para que sus hijos se reunieran y vinieran a la adoración. Jesús mismo hablaba del día de reposo, ¿no? Y lo proyectó hacia el futuro también, en la destrucción de Jerusalén incluso. Pero el día domingo, si usted hace un estudio profundo, y no tiene que ir tan profundo, sinceramente, usted simplemente tiene que decir Sunday, por ejemplo, en inglés, y traducido al español sería Día del Sol. Pero cuando usted hace un estudio retrospectivo y se va a la historia, se va a dar cuenta que fue un día apartado para celebrar el culto de Dios en estos tiempos, pero que tenía su origen en el paganismo. Entonces vienen, por ejemplo, las religiones mayormente mesiánicas, judías, que hay muchísimas, por cierto, y hay muchísimos grupos de judíos también. Algún día vamos a traer un estudio. Estos hermanos nos acusan lógicamente de que estamos practicando el paganismo en la iglesia cristiana y al mismo tiempo adorando a Jesús. Incluso hasta el nombre de Jesús se nos acusa de que es un nombre tomado del paganismo. El mismo nombre Cristo también, ellos dicen que este nombre no lo deberíamos de usar y que a Jesús le deberíamos decir Yeshua HaMashiach o Yahshua. Y yo estoy de acuerdo, yo no tengo ningún problema. Yo le digo a Jesús, yo le digo Yeshua, también le puedo decir Cristo. Pero como les decía a un principio, a veces el extremismo nos ha hecho insensibles. Yo estoy de acuerdo de que como cristianos nosotros deberíamos de evitar al 100% practicar cualquier cosa que tenga que ver con el paganismo. Pero ¿saben algo, mis queridos amigos? Más adelante, en un próximo estudio, vamos a hablar del nombre, porque hoy vamos a hablar en qué nombre podemos o cómo deberíamos de hacer el bautismo. O sea, al final del estudio no significa de que yo les voy a dejar por sentado de que así debe de ser. Simplemente voy a darle mi opinión en relación a este tema, ¿verdad? Pero cuando nosotros hablamos del nombre de Jesús o el nombre de Dios, es más, hoy en día nosotros, si alguien me quiere decir cómo se llama Dios, por favor escríbamelo por allí o mándame un texto y usted va a ver que no existe. Dios no se llama ni Jehová, ni Dios se llama Yahvé. Las letras que aparecen allí en Éxodo, vamos a estar hablando de este versículo, cuando Moisés le preguntó al pueblo de Israel, pero si me dicen quién me envía, ¿qué les diré?
¿quién me envía? Allí quiero decirles que solo aparecen 4 letras, que es la Y o la de cachitos, la W o la W, la H y la W. Son 4 letras que nosotros las conocemos como el tetragramatón. Son las únicas letras. Después de eso, con el tiempo se le agregaron algunas vocales, ¿verdad? Y que realmente la gente trató de adivinar el nombre de Dios. Pero más atrasito, bueno, esa misma experiencia, Jehová o Dios, como nosotros le conocemos, le dijo entonces a Moisés: yo soy el quien soy. O sea, si hay algún nombre que nosotros deberíamos decirle a Dios, sería: yo soy el quien soy. Realmente, entonces, cuando nosotros profundizamos en el nombre de Dios, yo quiero decirles, hermanos, que aparecen una gran cantidad. Vamos a estar, si nos sobra el tiempo, vamos a hacer otro estudio, vamos a ver cuántos nombres aparecen en el Viejo Testamento que nosotros podríamos llamarle a Dios. Pero quiero comenzar este estudio. Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Oiga bien. Por tanto, id, haced discípulo a todas las naciones. Este principio es general. Es un principio muy usado en la palabra de Dios, de ir a predicar. El deseo de Dios, el deseo de Jesús es de que todas las naciones conozcan el Evangelio de Jesucristo. Entonces, por principio, si este versículo no aparece en el original como muchos aducen, yo quiero decirles que el principio es válido. Tenemos que ir a todas las naciones a predicar el Evangelio, a ser discípulos para Cristo. Y la siguiente parte de este verso 28:19 de Mateo, capítulo 28, versículo 19, dice: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mire qué interesante. A veces nosotros somos leedores muy rápidos, pero el versículo no nos está diciendo que nosotros bautizamos en 3 nombres. Es más, aquí no menciona ningún nombre. Cuando usted lee en el nombre, cuando dice en el nombre del Padre, y luego no vuelve a repetir en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, no dice. Solo dice en el nombre. O sea, que los 3, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tienen un nombre. ¿Y cuál es ese nombre? No lo sabemos. Eso es lo que yo quiero hacer, reiterar o hacer un poco de énfasis. Dice que nosotros debemos de bautizar, así como los discípulos dice que bautizar, y vamos a ver algunos versículos más adelante, donde nos dice que bautizaban en el nombre de Jesús. Mire, curiosamente, Jesús, bautizándolos en el nombre de Yeshua HaMashiach, de Jesús el Mesías. Yeshua, pongámosle, bautizándolos en el nombre de Yeshua. Me encanta ese nombre, suena bonito. Yo lo voy a utilizar más seguido por acá, no tengo ningún problema. Y el hecho que use Jesús o Cristo no es que soy un pagano, de ninguna manera. Allí es donde muchos de nuestros hermanos deben de reparar un poquito y detenerse, porque a veces la emoción nos traiciona. A veces el querer sentirnos más fieles a Cristo, a Dios, nos hace a veces ofensivos y agredimos verbalmente a nuestros hermanos que no creen como nosotros. Pero yo quiero decirles, vamos a hacer un estudio un poquitito profundo de esto, el nombre. ¿Qué es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Significa que ese nombre del Padre es el mismo que lleva el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, los
detractores, por decirlo así, del bautismo trinitario dicen que estos fueron agregados por la Iglesia Popular, la Iglesia Católica, pues después de los años 300 y quizás un poquito antes de la época cristiana. Y bueno, fueron agregados, este versículo fue agregado en determinado momento y que no aparece en otra parte de la Biblia. A decir verdad, este es el único lugar donde aparece esta declaración. Debemos de ser sinceros, es el único lugar donde aparece. Y esa es la desventaja que llevan aquellos que creen en el trinitarismo, ¿no? En el bautismo que debe ser bajo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la pregunta es, ¿será que estamos engañados nosotros? ¿Será que nos han engañado con este bautismo? Porque hay que abrir posibilidades. El cristiano debe de ser una persona abierta de mente. Me refiero cuando existe alguna duda. En mi caso no tengo ninguna duda, pero aún así yo quiero ser un poquito abierto de mente porque realmente debemos de ser pacientes con los demás. Nosotros no sabemos todo, pero lo bueno que Dios nos va a juzgar por la luz que hayamos recibido. Dios no nos va a juzgar por las cosas que no sabemos, sino por las que sabemos y no las hacemos. Entonces el estudio que haremos el día de hoy trata de aclarar y encontrar con la ayuda de nuestro Dios cuál es la verdadera forma en que debemos de ser bautizados. Y al mismo tiempo veremos si el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son las tres personas que componen a lo que nosotros llamamos Dios o la deidad. En primer lugar, quiero decirle que antes de nosotros iniciar estos estudios debemos de orar. A veces nos sentimos lo suficientemente capacitados para hacer nuestras propias deducciones, pero saben, hay cosas que solo Dios puede revelar. Hay cosas que solo Dios puede darnos el conocimiento necesario para aclarar ciertos temas, ciertos versículos. Y es muy importante la oración. Y yo no digo que me he matado orando por estudiar este tema, pero le he pedido de todo corazón a Dios y hemos orado para que Dios nos ilumine y nos traiga conocimiento sobre este tema, aunque para mí no es un tema de vida o muerte, porque yo creo que el bautismo, tanto en el nombre de Jesús como en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo son correctos y al final usted va a entender el punto que queremos explicar, ¿verdad? En segundo lugar, necesitamos tomar en cuenta algunos factores al analizar cualquier versículo de la palabra de Dios. En este caso, debemos de meditar o de pensar cómo se dijo, cuándo se dijo, por qué lo dijo, dónde lo dijo y a quién se lo dijo. Eso es muy importante, ya que esas circunstancias nos permitirán conocer más el trasfondo de lo dicho, ¿verdad? Debemos reconocer también que el Nuevo Testamento, cuando encontramos bautismo, mayormente vemos que eran bautizados, como les dije, en el nombre de Jesús, con excepción de Mateo 28:19. Y otro texto que casi nunca se menciona, ¿verdad? Y que yo le doy gracias a Dios realmente, porque un día cuando escuché a esta persona predicar sobre de que el bautismo debería de ser en el nombre de Jesús, y hay muy buenos argumentos, no hay que negarlo. Realmente hacen una explicación bastante lógica y nada más que es un tema bastante amplio y no cubren todos los puntos. Entonces vamos a hablar un poquito de Hechos 8:14 al 17, ¿verdad?
y vamos a hablar de cómo eran bautizados, cómo aparece en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Hechos 10:48 dice, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús, de Yeshua. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. En Hechos habla muchísimo del bautismo, y ahí en ese mismo libro, en el capítulo 19, en el versículo 5, dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Estos y otros versículos claramente hablan de que eran bautizados en el nombre de Jesús. No hay ninguna duda. Eso es así. ¿Y estaba malo? No, por supuesto que no estaba malo. Pero como le dije, nosotros a veces cuando analizamos un texto tenemos por supuesto que irnos al contexto, por qué se dijo, cuándo se dijo, quién lo dijo, por qué razón se dijo. Pero solamente bautizaban en el nombre del Señor Jesús según estos versículos. Y también los discípulos hacían otras cosas en el nombre de Jesús. Es muy interesante, mis queridos amigos. Miren. Se bautizaban en el nombre de Jesús, pero ¿saben que hacían otras cosas en el nombre de Jesús? Mire, ellos hablaban en el nombre de Jesús. Ellos hacían señales, prodigios en el nombre de Jesús. Pablo dice que estaba dispuesto a morir en el nombre de Jesús. Oiga, en el nombre de Jesús. O sea, en el nombre de Jesús es que, claro, por supuesto, por Jesús, esa persona, él, Jesús, pero estaban dispuestos a morir por el nombre de Jesús. Habían personas que hacían contra el nombre de Jesús, hacían cosas en contra del nombre de Jesús. Incluso se hacían invocaciones en el nombre de Jesús. Oiga bien. También nos habla que se justificaban y se santificaban en el nombre de Jesús. ¿Y qué más le digo? En el nombre de Jesús el nombre de Jesús se merece adoración. Ante su nombre debía de doblarse toda rodilla, según Filipenses 2:10. Incluso hasta el mismo Jesús dijo que se bautizara en un nombre. Vamos a leerlo. Y Pablo dijo a los corintios, en Colosenses aparece una cita, más bien que en Corintios, en Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, oiga, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Por medio de Jesucristo damos gracias al Padre. Ok, perfectamente. Entonces, hablamos a un principio que en el nombre de Jesús hacían señales. Por ejemplo, en Hechos 4:30 dice, mientras extiendas tu mano para que se hagan sanidades y señales prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Aparece otro versículos en relación a estas señales y prodigios. Dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Pablo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Pablo nos hablaba que él estaba listo para morir por el nombre de Jesús. Oiga, Hechos 21:13. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Entonces, habían personas que hacían cosas en contra del nombre de Jesús. Es en el caso de Hechos 26:9, dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas
contra el nombre de Jesús de Nazaret, y también se invocaban en el nombre de Jesús. Primera de Corintios, ya lo habíamos leído, 1:2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y también en 1 de Corintios 6:11 nos habla de la santificación en el nombre de Jesús. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, dice, y por el Espíritu de nuestro Dios, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Mire qué interesante. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Este es un versículo muy interesante que no nos vamos a quedar ahí porque tenemos otros muy buenos. Entonces, también el nombre de Jesús se merece adoración. ¿Quién se merece adoración? ¿Jesús o el nombre de Jesús? Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Bueno, el mismo Jesús dijo en Mateo 28:18, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Oiga, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. Oiga, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mira, aquí solo este versículo nos bastaría para sacar muchas lecciones. Ya habíamos dicho que Jesús envió a sus discípulos para que adoctrinaran. Dice, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Saben, mis queridos amigos, cuando nosotros guardamos y hacemos todas las cosas que Jesús nos ha enseñado, allí es cuando nosotros alabamos y glorificamos el nombre de Dios. ¿Me está entendiendo? ¿No me entiende? Seguimos. Pablo, este versículo ya lo habíamos leído, pero lo vamos a leer de nuevo, y dice Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La gran pregunta que debemos hacer es, ¿qué significa la palabra o la expresión en el nombre de Jesús, bíblicamente hablando? Porque, como le digo, nosotros como no somos teólogos o pastores que hemos ido a una universidad donde quizás les enseñan, aprenden a usar herramientas para poder hacer estudios profundos de la palabra de Dios. No conocemos de algún método, aunque gloria a Dios nos hemos capacitado en algún seminario por allí, pero que realmente eso solo viene a ser una ayuda, porque realmente cuando nosotros, la persona que quiere conocer de Dios, lo único que tiene que hacer es consagrar su vida, y Dios a través de su Espíritu Santo lo capacitará. Y nosotros no utilizamos método más que la palabra de Dios, la comparación de texto con texto. Pero la pregunta es, ¿qué significa el nombre de Dios? A continuación vamos a dar, a ver si nos queda el tiempo, porque ya se pasó. Pero los 8 minutos que nos resta, 7 minutos vamos a hablar. Hay un nombre que no es precisamente el nombre de Jesús en el que se debería de hacer todas las cosas. Ese nombre lo tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuál es ese nombre?
Juan 17:11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos, oiga bien, en tu nombre. ¿Entendió? Nosotros no conocemos el nombre del Padre. Incluso no conocemos ni el nombre de Jesús. En Apocalipsis del capítulo 3 nos habla del nuevo nombre de Cristo que nadie lo conoce. Dice, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba, dice, en tu nombre. ¿Qué le parece? O sea que cuando bautizaban, los vivos discípulos de Cristo eran guardados en el nombre del Padre. No que eran guardados o bautizados en el nombre de Jesús o que deberían bautizar. No, porque el concepto de nombre va más allá de un pronombre, de un nombre literal. Y ya vamos a hablar de qué se trata ese nombre. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Aquí vemos o podemos ver que el Padre también tiene un nombre. Jesús pide a su Padre que guarde en su nombre. También dice que Él ha guardado a todos los que Él le dio, los ha guardado en su nombre. ¿Cuál es el nombre? ¿Yahvé? ¿O qué otro nombre? ¿Yahvé? ¿Jehová? No, en un nombre especial que nosotros vamos a descubrir si es que nos queda tiempo. Así que el Dios de Israel es conocido por muchos nombres y títulos. Es más, Mateo 28:19 realmente no nos está hablando de ningún nombre, porque el Padre no es un nombre, el Hijo no es un nombre, el Espíritu Santo no es un nombre, son títulos. ¿Me hago entender? Nombre es Ángel, es Juan, es Jesús, es Pedro, es María. Pero el Padre, el Hijo son títulos. Entonces, ¿qué pasa? El Dios de Israel es conocido por muchos nombres y títulos, pero el concepto encarnado en el nombre de Dios desempeña un papel importantísimo y único en la Biblia. La naturaleza y los atributos de Dios, la totalidad de su ser, oiga bien, y especialmente su gloria, se reflejan en su nombre. Por ejemplo, Salmos 8:1 dice, nos habla de eso, pero en Salmos 111:9 nos dice que su nombre es santo y temible. Interesante. Dios nunca dio su nombre literal. Por alguna razón, ¿por qué Dios no dio? Y hasta el día de hoy, aunque nos inventemos Jehová, Yahvé, Elohim, Yeshua, etcétera, etcétera, aunque digamos que ese es el nombre de Dios, no, realmente nadie conoce el nombre de Dios. No sé si existe, no sé por qué, de qué forma o por qué se encubre. Pero lo que nosotros vemos el día de hoy en nuestra Biblia son traducciones, son acercamientos que los escritores, traductores bíblicos han hecho para tener una mejor comprensión de Dios. Porque como les dije, y vamos a verlo más adelantito, cuando Dios le dijo a Moisés, cuando Moisés le dijo, bueno, y si le digo, y si yo voy a ellos, y en qué nombre les digo en qué nombre voy, ¿quién les digo que me envió? Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante ya para finalizar. Entonces, en Salmos 111:9 nos dice que su nombre es santo y temible. La oración del Señor incluso comienza dirigiéndose a Dios con la frase, santificado sea tu nombre, Mateo 6:9, siendo esta una indicación de que en nuestra oración la reverencia a Dios y a su nombre debe de ser lo más importante. El nombre del Señor es una representación de su gloria, su majestad y su deidad suprema. Debemos estimar y honrar su nombre mientras lo reverenciamos y glorificamos. Hacer algo menos que eso, sinceramente, es tomar su nombre en vano.
Ahora podemos entender que bautizar en el nombre de Jesús es más que solo mencionar el nombre de Jesús o Yeshua. Bautizar en su nombre es su naturaleza, son sus atributos, su omnipresencia, su omnisciencia, su omnipotencia. Todo esto constituye su gloria, su majestad, su deidad, constituyen su nombre. Entonces podemos decir que en la persona de Jesús está el nombre de Dios. Por eso Mateo 28 nos dice, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. En Colosenses 2:9 nos habla, dice, porque en Él, ¿dónde? En Jesús, dice, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso Jesús está el nombre, por eso debemos bautizar en el nombre de Jesús. Por eso yo les decía que para mí no hay ninguna diferencia que usted bautice en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque en cada uno de ellos, sea en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, allí están o allí habitan corporalmente la plenitud de la deidad y no hay ninguna diferencia. Dios no se va a enojar porque bauticen en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo no se va a enojar que se bauticen en el nombre del Padre, ni mucho menos Jesús. ¿Me estoy dando a entender? En el nombre de Dios, el nombre de Dios, el nombre de Jesús es mucho más que un nombre. De ahí que los cristianos creemos que Dios se manifiesta en tres personas, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos constituyen una unidad perfecta, inseparable, a la cual nosotros le llamamos Dios. Y ellos tres tienen un solo nombre. Ese nombre, como dijimos, es más que un nombre personal. Es más que Jesús, es más que un pronombre. Tiene que ver con el carácter de Dios. Por ejemplo, bautizar en el nombre del Padre y del Espíritu Santo es reconocer el trabajo de cada una de las personas que constituyen al Dios verdadero en el proceso de la salvación. El problema con los que no aceptan el bautismo de Mateo 28:19 es que no quieren aceptar que Dios está compuesto por tres diferentes personas, las cuales constituyen una unidad indivisible que se llama Dios, y este Dios tiene un nombre, el cual su nombre lo componen sus atributos, su omnipresencia, su omnipotencia, su omnisciencia. Todo esto constituye su gloria, su majestad, su deidad suprema, su amor, su gracia, su misericordia, su poder, su carácter, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto compone lo que en la Biblia se le llama el nombre de Dios. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo sencillo, ya vamos a ir terminando y no me quedé como en el 30% de lo que quería hablarles. Hoy en nuestros días nosotros reconocemos de que hay personas que tienen un nombre, ¿correcto? Conocemos de familias honorosas, honorosa, no sé si está bien el término, que guardan una estima ante la sociedad los conoce como una familia de prestigio. Cuando usted necesita un trabajo y es recomendada por una familia que tiene alto prestigio, alto honor, y le va a pedir trabajo a otra persona, y le dice, mire, yo vengo recomendado por la familia tal. Usted le está diciendo, vengo el nombre, el prestigio de la familia, el carácter de la familia me recomendó. Y yo estoy muy seguro que esa persona a la cual usted le está pidiendo trabajo, se va a sentir segura, porque lo primero que piensa esa persona, bueno, si lo recomendó fulano de tal, la familia tal, es porque sinceramente esta persona es de la confianza y tiene los méritos y los requisitos necesarios para trabajar conmigo, entonces yo le voy a dar trabajo. De igual forma, nosotros cuando nos bautizamos en el nombre de Dios, estamos bautizándonos, no es en cosa poca, ¿saben? El bautismo, por eso el bautismo, dice la palabra de Dios, el que no fuere bautizado no puede ver el reino de los cielos. Porque el nombre de Dios, la dignidad de Dios, su amor, su gracia, su potencia,
es lo que nos da la fuerza para cambiar nuestro carácter y convertirnos al nombre de Dios. Nuestro ser, nuestra persona cambia totalmente cuando nosotros nos bautizamos bajo la autoridad del nombre de Dios, porque eso significa mucho, mucho para los cristianos. Por eso bautizar en el nombre de Jesús es bueno, porque estamos bautizando en la plenitud de la deidad. Pero cuando bautizamos también en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estamos aceptando de que estos tres poderes que constituyen nuestro Dios han trabajado en nuestra vida para convertirnos, para darnos la oportunidad de salvación. Cuando Dios quiere revelarse a sus hijos, no le interesa mencionar un nombre en sí, ya sea Juan, Pedro, Lucas, etc. Lo que Dios quiere que conozcamos es su carácter, que está constituido por todos sus atributos que ya hemos mencionado. En una ocasión Moisés le pidió a Jehová, con esto voy a terminar, voy a mencionarlo así, que le mostrara su gloria, ¿se acuerda? Veamos el ejemplo. Por ejemplo, en Éxodo 32, 18 dice: entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré, oiga qué dijo, el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Mas dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Qué extraño, ¿verdad? Como Jehová. Yo sé que Dios, por ser Dios, puede hacer muchas cosas. Él puede hacer estar aquí, estar allá. Pero dice extrañamente que cuando Él pasara, dice, te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Resulta que Jehová pasó, pero siempre estaba tapando con la mano. Nos da la impresión de que alguien de la deidad también estaba ahí. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro, dice. Y cuando llegamos al capítulo 34 de Éxodo, Dios le concede lo que pidió Moisés, y escuche lo que pasó. Éxodo 34, 6 dice: y pasando Jehová por delante de él, clamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo en la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Oiga, ¿qué representa la gloria de Dios aquí? ¿Y qué fue lo que Moisés miró cuando Jehová le mostró, cuando Jehová se le presentó delante de él? Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, y que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado. ¿Qué es lo que miró Moisés? Extraordinariamente. Moisés no le miró los ojos, no le miró la boca ni la nariz, porque no lo puede ver, pero miró su carácter. Miró el nombre de Dios, que es su carácter. Miró que era grande en misericordia, piadoso como no hay otro, misericordioso. Eso fue lo que miró Moisés. Todas estas expresiones son características especiales de Dios, las cuales forman o componen su carácter y su gloria o su nombre. Pero tú me preguntas, ¿es eso realmente lo que representa el nombre de Dios? Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Es más, a continuación te voy a mostrar cómo Jehová también celebra el nombre de Jehová. En Éxodo 34:4 dice: y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó la mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová. Y luego dice: y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Oiga, y el versículo 5 del capítulo 34 de Éxodo dice: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él
proclamando el nombre de Jehová. Qué interesante. Cómo Jehová en la nube estuvo allí con Moisés celebrando el nombre de Jehová. ¿No será que la Biblia me está diciendo que hay otro Jehová? Por supuesto. Me está hablando, sabemos que Jesús también es Dios. Y Jesús ha existido de toda la vida, desde la eternidad. Y voy a repetir este versículo 5, escríbalo por favor. Y Jehová descendió en la nube. ¿Quién descendió en la nube? Jehová. Y estuvo allí con él. ¿Con quién estuvo? Con Moisés, por supuesto. Entonces dice, proclamando el nombre de Jehová. Entonces aquí nosotros notamos que el nombre de Jehová es mucho más que decir un simple nombre. Así es que, mis queridos amigos, vamos a ponerle fin a este estudio porque se nos fue rapidito, estuvo muy interesante. Hay muchas cosas de clavar. Yo tengo el estudio completo acá y algún día vamos a seguir platicando este tema. Por eso yo les digo a nuestros hermanos que a veces nos critican porque a veces celebramos o bautizamos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, o incluso hay hermanos que creen en la Trinidad, que creemos en la Trinidad, que a veces criticamos o hablamos mal de aquellos que predican en el nombre de Jesús. Claro, porque lo dijo Jesús al final, también nosotros debemos de bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque esa es, yo no creo que sea una fórmula bautismal, porque realmente no se está bautizando en el nombre del Hijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que en el nombre de Dios. Y el nombre tiene que ver con su carácter y sus atributos. Tenemos que hablar mucho más de esto para seguir descubriendo más qué es el nombre, porque no nos queda tiempo. Pero mis amigos, ven que hay muchas cosas, hay mucha tela de que cortar de este asunto. Por eso debemos nosotros de ser muy cuidadosos antes de decir esto debe ser así, o ustedes son unos apóstatas, o ustedes están perdidos porque en vez de decir Yeshua dicen Jesús, o en vez de decir Yeshua dicen Cristo, o en vez de decir Hashem dicen ustedes Jehová o Yahvé. Miren, mis queridos hermanos, hay que tener mucho cuidado. Al final Dios mira el corazón de las personas, aquellos que son sinceros y que buscan a Dios de todo corazón. Dios es bueno, porque Dios no va a negar nada bueno a sus hijos que le piden de todo corazón y realmente les va a revelar su verdad. Si usted no la conoce hoy en día, manténgase firme, fiel a la palabra de Dios y Dios le habrá de revelar cuál es su voluntad. Que Dios les bendiga. Gracias por habernos escuchado. Ya estamos yéndonos, nos extendimos demasiado el día de hoy. Un abrazo para todos en todas partes y que Dios, nuestro Padre Celestial, les bendiga y les guarde donde quiera que vayan. En el nombre de Jesús les estamos enviando esta bendición. Hasta luego, hasta pronto, chao.